Aleluya, bendito es el Padre Eterno. Shabbat Shalom, hermanos, Shabbat Shalom, hermanas. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Como les dije hace un momento, cuando estaba aquí en el atril, que es una gran bendición que tenemos hoy de reiniciar estas parashot. Hoy vamos a ver la primera, Bereshit. Vamos a disfrutar estas enseñanzas, hermanos y hermanas. Vamos a llevarla a nuestro corazón y que nos ayude a crecer en todas las áreas de nuestra vida. Realmente traté de abarcar los versos más importantes, lo que es Bereshit 1:1 hasta Bereshit capítulo 6, verso 8, que es prácticamente donde inicia y termina la parashá. Entonces, vamos a hacer una oración, hermanos, y vamos a ver qué sorpresa, qué regalo, qué palabra tan maravillosa nos tiene hoy preparada nuestro Padre Eterno. Abba Yahweh, bendito es tu nombre, Elohim de la creación. Hoy nos reunimos a ti como tu pueblo para abrir nuevamente tu bendita Torah desde el principio. Gracias porque en Bereshit tú nos recuerdas que tú eres el origen de todo, la luz que rompe las tinieblas, la luz que ordena el caos y el Abba que nos dio la identidad en ti, bendito Yahshua, a tu imagen. Abba Yahweh, que tu palabra nos ilumine. Todo lo que esté en obscuridad, ilumina, por favor, Abba Kadosh. Que se ordene lo que esté en desorden y que se despierte en cada uno de nosotros el propósito para el cual nosotros fuimos creados. Que no salgamos de aquí como de esta videollamada como entramos, Abba, sino transformados por tu bendita presencia. Hoy declaramos con fe que así como al principio dijiste, sea la luz, hoy se enciende tu luz, que se encienda una luz en tu vida, en nuestra vida de cada uno de nosotros, en nuestra casa y también en esta bella quejila. En el nombre grande y poderoso de Yahshua HaMashiach, te damos toda rabá. Amén, aleluya. Dale una ofrenda de palmas, alaba a Kadosh, hermano y hermana. Bendito es el Padre Eterno. Entonces, como vengo comentándolo, hoy abrimos la bendita Torah de nuevo desde principio, desde Bereshit. Cada año volvemos al principio porque la palabra de nuestro Elohim no es historia pasada. Esa es otra de las bases en las cuales lo retomé. Les había comentado que también vamos a ver los temas, van a haber varios temas diversos. El tema de mañana se llama la roca, la piedra que derrota a gigantes, y posteriormente voy a estar dando varias ministraciones, así como Gog y Magog, que ya también se tiene preparado, pero también las parábolas de Yahshua HaMashiach, que esas son preciosas y que sería muy bonito que también las estudiáramos, porque realmente hay mucha profundidad en Yahshua HaMashiach, por supuesto, el Rey de la Gloria, el dador de vida, el Salvador de Israel y del mundo entero. Pues gracias al Padre Eterno ya se nos ha revelado su bendita Torah, y gracias al Padre Eterno estamos aquí en este nuevo ciclo de las Parashot, en el cual sabemos que esto no es una historia así como que pasada, o no lo sé. Las Parashot nos traen una vida presente. Ahora, la Parashá Bereshit, amados Sahim, nos lleva desde la creación perfecta hasta la caída, desde la luz que brilló sobre el caos hasta el pecado que trajo oscuridad, y nos enseña nuestro Elohim cómo ordena, cómo separa, cómo bendice y cómo da un propósito, pero también cómo el hombre puede romper ese orden y traer muerte. Entonces aquí vemos, amados Sahim, aquí voy a aclarar algo que de una vez lo digo para que no haya dudas. Nosotros somos
por supuesto, guardadores de la Torá, no creemos en el Big Bang, no lo creemos, por supuesto. El origen de la creación no fue un accidente cósmico, tampoco no fue una explosión ciega llamada Big Bang. El principio de todo fue la palabra de nuestro Elohim Yahweh. Él habló y fue hecho, Él ordenó y existió. Mientras el mundo dice que venimos del azar, la Torá declara que venimos del diseño del Abacadosh. Mientras la ciencia especula con millones de años de caos, la palabra asegura que fue la voz de nuestro Elohim lo que todo lo puso en orden. Entonces no fue el Big Bang, fue un sea la luz, no fue una casualidad, fue un propósito eterno. Tampoco no fue un choque de materia, fue el soplo de nuestro Creador. Toda ciencia dice, todo comenzó con una explosión, pero la Torá es a la que nosotros creemos, porque es inspirada por el bendito Ruach HaKodesh, todo comenzó con una palabra. Ahora, vamos a Bereshit capítulo 1, verso 1. Bereshit bara Elohim et Hashamain be'et Haaretz. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Todo comienza con estas palabras. Bereshit bara Elohim. Ahora, la pregunta es, ¿sabes qué significa esto? Ya lo que te dije, en el principio creó Elohim. Ok. Que nada es casualidad de lo que existe en nuestra vida. Nuestra vida, hermanos y hermanas, está dentro o adentro de un plan eterno. Ahora, ¿qué significa Bereshit? En hebreo no es solamente el principio, también significa primicia, lo primero, lo más importante. Y aquí vemos, y aquí hago una pregunta, ¿por qué o para qué fue creado el universo? Por causa del Mashiach y por causa del pueblo que lo recibiría. Ahora, vuelvo a decir el capítulo 1, verso 1, Bereshit bara Elohim et Hashamain be'et Aretz. Aquí encontramos una palabra que es et. Esa palabra está formada por la letra Aleph y también es la Taf, que es la primera y la última. Eso hace algún tiempo también dimos algunas enseñanzas. Por supuesto que no hace falta mucho conocimiento del hebreo, sin embargo, sí conocemos las letras, la primera, la última, en este caso estoy diciendo que es la palabra et, que es el Aleph y es el Taf. Ahora, la pregunta es, ¿por qué está ahí escondida? Es precisamente para mostrarnos que el Aleph y la Taf es el principio y el fin. Nuestro Yahshua HaMashiach, en Apocalipsis capítulo 22, verso 13, dice, yo soy el Aleph, ahí dice Alfa y Omega. Eso no lo tomes en cuenta. Esto es griego. Dice, yo soy el Aleph y el Taf. El principio, ahí está, y el fin. El primero y el último. Vemos que desde el primer verso, Yahshua ya estaba presente. Toda la creación lleva su firma. Ahora, ¿qué nos revela el nombre Elohim? Elohim está en plural, pero el verbo bara está en singular. ¿Qué significa? Que nuestro Elohim es unidad compuesta. No te vayas a espantar, hermano, todavía déjame terminar. El Abba es la palabra y el Ruach HaKodesh. Es actuando en perfecta armonía desde el inicio. Ahora, ¿qué aprendemos?
que el mismo Elohim que creó el universo es el que sostiene tu vida el día de hoy y también la mía. Si Él tiene ese poder para crear galaxias, la pregunta es, ¿no tendrá poder para restaurar tu casa, tu familia y tu corazón? Claro que sí, pero tenemos que donarnos, tenemos que entregarnos. Eso es bien importante. No vamos a estar así como que a la defensiva. No, yo no quiero que el Padre Eterno me doblegue, que me humille, no. Si queremos que el Padre Eterno haga su obra en nosotros, tenemos que doblar nuestro orgullo, nuestra soberbia, ¿por qué no? También humillarnos tal cual ante el Padre Eterno para que Él trabaje en nuestro corazón. Ahora, la pregunta es, ¿por qué empieza Bereshit con la letra Bet? Porque la Torah, tú ya lo sabes, te lo acabo de mencionar, no inicia con la Aleph, sino con la Bet, en este caso que significa casa. La Bet, haz de cuenta que es así se escribe la Bet, así. Tú también lo puedes checar en algunas imágenes que están luego también en internet, lo que es el alefato hebreo, también está lo que es el paleo hebreo, pero bueno, puedes ir checando las letras, en algún momento vamos a ministrar. De hecho, les comento, ya hace tiempo que tendrá unos 2 meses a 3 meses, estuve trabajando precisamente en las 22 letras hebreas. Entonces tenemos mucho alimento, hermanos, tenemos mucho alimento. Lo que significa la letra Aleph, o sea, cada letra la vamos a, primeramente el Eterno, vamos a irla explicando y también vamos a ir aprendiendo. Ahora, yo te estaba comentando referente a la letra Bet, que significa casa. Eso quiere decir que nuestro Padre Eterno nos está diciendo, todo lo que estoy creando es una casa para habitar con ustedes. Eso es lo que está diciendo el Padre Eterno. Ahora, ¿para qué fue creado el mundo? Para ser la morada de nuestro Elohim con el hombre. Entonces, el universo es su casa y tú y yo somos parte de ese hogar, de esa casa. El mundo no fue creado para el pecado, hermanos, ni para el caos, ni tampoco para la vanidad. Fue creado como una casa de encuentro entre el Creador y su creación. Tú y yo somos parte de esa creación. Y por eso, cuando el hombre se aparta, la casa se llena de tinieblas, pero cuando el hombre camina con el Abacadosh, la casa se llena de luz. Eso es verdad, eso es verdad. Ahora, una vez más, Bereshit bara Elohim et hashamayim be'et aretz. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Hay un propósito eterno. El primer verso une lo celestial, hashamayim, y aretz es lo terrenal. Ese precisamente es el diseño que el cielo, los shamayim y la tierra vivan en armonía. Yahshua es el puente que une arriba con lo que está abajo, lo eterno con lo temporal. Y vamos a Juan, capítulo 1, verso 51. Dice la palabra del Eterno, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los malachim de Elohim que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Aquí prácticamente Yahshua se presenta como la escalera de Jacob. Algún día vamos a ver esa parashá muy prontamente. Eso está en Bereshit capítulo 12. Es prácticamente la conexión entre el cielo y la tierra. Ahora, ¿qué significa esto para ti y para mí? Que tu vida no solamente es terrenal, ni solamente es espiritual. Fuiste creado, hermano y hermana, para unir el cielo con la tierra
¿A qué me refiero cuando exaltas, cuando obedeces, cuando oras? Se hace que lo celestial invada lo terrenal. Entonces vemos que tu vida tiene un propósito eterno. Fuimos creados por causa del Mashiach. Él es el Aleph y él es el Tav. Él es el principio y él es el fin de tu historia, hermano y hermana. Digo estas palabras otra vez. Él es el Aleph y él es el Tav. El principio y el fin, pero también es el principio y el fin de nuestra historia. Nuestro Elohim Yahweh nos diseñó como una casa para su presencia. Y tu llamado también ser un puente, que el cielo toque la tierra a través de ti. ¿Mediante qué? Mediante la palabra que el Padre Eterno ya nos ha regalado. Hoy, hace ratito, no me quiero alargar mucho, pero hace ratito una persona me dice, es que yo soy cristiana. Yo la escuchaba y me dice, solamente con los mandamientos, ¿no? Dijo los mandamientos, vamos a tener vida eterna, vamos a ser salvos. Ella sí lo dijo. Y me dice, yo voy a ir el domingo a mi reunión. Y ya le dije luego, oiga, ¿sabía usted lo que dice Éxodo 20, Éxodo 20 del 8 al 11? Acuérdate del día sábado para santificarlo. Hasta ahí se lo dejé nada más. Y le digo, yo le invito a que usted vea precisamente ese verso, y bien usted lo dijo, hay que obedecer la palabra del Eterno. Ya no le dije más porque, por ejemplo, bien cabía la cita de Hebreos 5:9, y habiendo sido perfeccionado, viene a ser autor de eterna salvación para todos aquellos que lo obedecen. Pero bueno, ya la señora como que se me empezó a escurrir y ahora sí, como dicen por ahí, patitas, ¿para qué las quiero, no? Ya se pasó a retirar la señora. Bueno, ahora vamos a Bereshit capítulo 1, verso 2. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Entonces aquí vemos que la Torah nos muestra cómo estaba la tierra antes de que la palabra se soltara. Es la palabra tohu babohu, es decir, desorden y vacía. ¿Cómo estaba la tierra? Desordenada, vacía y en caos. Tohu babohu, desorden y vacío. La vida sin el Padre Eterno, hermanos, sin Yahshua, hay confusión, no hay rumbo y tampoco hay propósito. Y si hay propósitos, son propósitos de la misma persona, más no del Eterno. Dice en Jeremías capítulo 4, verso 23, prácticamente usa las mismas palabras para describir en este caso al pueblo en pecado. Dice, miré la tierra y aquí que estaba asolada y vacía, y los cielos, y no había en ellos luz. Este verso es muy fuerte porque usa las mismas palabras que en Bereshit capítulo 1, verso 2, desordenada y vacía. Y aquí vemos que el profeta Jeremías lo aplica prácticamente en contexto profético, de juicio en este caso, mostrando que cuando el pueblo se aparta de nuestro Elohim Yahweh, la creación vuelve a un estado de caos y también de tinieblas. Yo lo puedo afirmar. Durante todo este tiempo de Roe, lo afirmo. Entonces tú y yo no te apartes de la bendita Torah. No te apartes ni a diestra ni a siniestra. ¿Te acuerdas? Josué 1, 6 al 9. No te apartes ni a diestra ni a siniestra. Ok, eso ya lo vimos la semana pasada, igual en la fiesta de Sukkot, en el cierre. Ahora, ¿no es cierto que antes de conocer al Mashiach Yahshua, nuestra vida también estaba desordenada, estaba vacía, estaba tohu babohu? Sí, había oscuridad, sí había caos, había un vacío interno que prácticamente
nada nos podía llenar. Te decía también algo en el término de la fiesta de Sukkot, si no me recuerdo ahí. Sí había un caos, sí había una oscuridad, sí había un vacío interno que nada nos podía llenar. Entonces había tinieblas que cubrían, había tinieblas en nuestra vida, pero llegamos a la luz y es cuando empezamos a ver las cosas de otra manera, de una manera distinta, de una manera mejor, conforme a la voluntad del Padre Eterno. Ahora, dice también tinieblas, que había tinieblas que cubrían el abismo. Entonces vemos que la oscuridad total no era solo falta de luz, era también opresión espiritual. Y sobre todo estaba el abismo, ese abismo profundo, lo más bajo y lo más temido. ¿Qué representan las tinieblas y el abismo? Las fuerzas que nos aplastaban, los miedos, el pecado y la desesperanza. Un día yo te platicaba, y a lo mejor en algún momento te voy a ampliar un poquito ese tema, cuando alguien, en este caso yo, como ser humano, perdí toda la confianza en mí mismo, en mí mismo. Y eso es algo terrible, hermanos, terrible. Repito, en algún momento voy a tratar ese tema, pero sí es mucho, muy delicado. Y estas palabras a mí me recordaron esa parte, donde también había ese miedo, había mucha desesperanza, y es algo mucho, muy horrible. Ahora, dice, el espíritu de Elohim se movía. El espíritu se movía, es decir, aleteaba, como una ave que cubre con ternura a sus polluelos. Devarim capítulo 32, verso 11. Ya te he explicado un poquito también esa parte. Ahora, ¿qué hace el espíritu cuando ve caos en tu vida? El bendito Ruach HaKodesh, a eso me refiero. Que no se aleja, hermanos, se acerca. No huye, te está cubriendo, no te abandona. Te sigue o te está preparando para la luz. Entonces, cuando hay situaciones en tu vida de todo tipo, siempre hay algo, el Espíritu Santo, el Ruach, repito, está en nosotros y Él es el que nos va guiando a tomar esas decisiones correctas a nuestra vida. Entonces vemos, hermanos, que la bendita Torah es algo que nos va instruyendo, nos va guiando de cómo tenemos que empezar algo en nuestra propia vida. Bereshit bara Elohim, en el principio. Ahora, dice también Bereshit 1:3, si no mal recuerdo, no sé si me pueden decir la cita, dice sobre la faz de las aguas. ¿Es 1:3? Ok. Ahí lo vemos, es Génesis 1:2, 1:2, perdón, 1:2 o 1:3. Ahí está. ¿Es 2? Ok. Entonces vemos que sobre la faz de las aguas. El agua en la bendita Torah siempre es símbolo de vida latente, lista para brotar. Entonces el espíritu se movía sobre algo que parecía inerte, pero tenía un potencial. Ahora, ¿qué significa esto para ti y para mí? Que aunque te sientas vacío, el Ruach ve en ti semillas de vida que Él quiere hacer brotar, que quiere hacer brotar. Ahora, un mensaje. Todo es mensaje y todo es aprendizaje. El caos no es un final o no es tu final. Es la antesala de un nuevo comienzo. La oscuridad no es siempre. Es el telón del fondo para que aparezca la luz. El abismo no es más profundo de la compasión
de nuestro Elohim Yahweh. Ahora, vamos a Bereshit capítulo 1, verso 3. Y dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. ¿Te das cuenta, hermano y hermana? Después de mostrarnos el caos, la oscuridad y el abismo, aparece la primera palabra de Elohim, sea la luz, sea la luz. Ahora, ¿cómo rompe nuestro Elohim el caos? Con su palabra, no con armas, no con gritos, sino con un decreto, porque dijo, sea la luz. La palabra que crea, el texto dice, Vayomer Elohim, y dijo Elohim. Entonces no hubo lucha contra las tinieblas. Una sola palabra y la luz apareció. En algún momento vamos a profundizar mucho más, solamente Bereshit capítulo 1, verso 1, porque hay mucho que enseñar, amados aquí. Y en este caso te estaba ministrando que una sola palabra y la luz apareció. Juan 1:1 al 3 nos recuerda que esta palabra es nuestro Mashiach Yahshua. Si quieren vamos para allá. Son citas básicas. Juan capítulo 1, verso 1 al 3. En el principio era la palabra, y la palabra era con Elohim, y la palabra era Elohim. Este era en el principio con Elohim. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y puedes decir la luz, y el 5, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Prácticamente estamos hablando que esto es Bereshit, amados Ajim. Ahora, ¿qué significa todo esto, hermanos y hermanas? Que el arma más poderosa en el universo no es una espada humana, es la palabra del Todopoderoso. Lo acabamos de leer. Dice Yeir Or, sea la luz. En hebreo es un mandato creativo, no es una petición, es una letzabó, es una orden. Esta luz no era el sol, porque el sol aparece hasta el cuarto día. Era la luz primordial, la luz mesiánica, la gloria de Elohim revelada. Y la luz escondida, reservada para los justos. ¿Sabes quién es la luz? Es Yahshua. Y él mismo lo dijo, yo soy la luz del mundo. Toda la palabra no se queda en el aire, se cumple prácticamente en el instante. Dice en Isaías capítulo 55, verso 11, mi palabra no volverá vacía. Aquí prácticamente lo que nuestro Elohim está diciendo, está declarando, vamos, lo que él habla, lo está materializando. Entonces, cuando él dice, sea la luz en tu vida, la oscuridad no tiene opción, debe retroceder. Y el primer acto de nuestro Elohim fue traer esa luz, y al último será lo mismo. Dice en Apocalipsis capítulo 21, verso 23, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de la luna que brillen en ella, porque la gloria de Elohim la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Este pasaje, hermanitos, nos conecta directamente con Bereshit. Bereshit capítulo 1, verso 3. La luz primordial no era física, sino la luz del esplendor del Todopoderoso, la misma que en la eternidad iluminará la nueva Jerusalén. Lo primero y lo último en la historia de la redención es luz. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Entre todo lo que acabo de mencionar, que si tu vida comienza en la luz del Mashiach, también
terminará en la plenitud de esa luz eterna. Aleluya. Ahora, el caos solo se rompe con la palabra de Elohim. La primera necesidad no fue pan, no fue agua, fue luz. Esa luz, repito, no es el sol, es el Mashiach Yahshua. Cuando Elohim dice, sea la luz, la oscuridad no puede resistir. Entonces, lo primero y lo último de nuestra historia es la luz de Yahshua. Ahora vamos a Bereshit capítulo 1, verso 26 y 27 también, por favor. Dice así la palabra del Abacadosh, que son dos de los, a ver, déjeme ver, aquí está. Estos versos son fuertes y profundos, amados Ajim, porque prácticamente revelan la identidad y el propósito del hombre. Entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra imagen, y señoreé en los peces del mar, y en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Elohim al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, varón y hembra los creó. Aquí vemos, amados Ajim, que el tono de la creación cambia. Hasta este momento, nuestro Elohim simplemente decía, sea y fue. Pero cuando llega el momento del hombre, nuestro Elohim Yahweh se detiene y consulta en su consejo eterno. Ahora ya te voy a explicar, no te vayas a espantar. Hagamos al hombre. Hagamos es plural. ¿Por qué nuestro Elohim dice hagamos y no haré? Cuando nuestro Elohim Yahweh dijo hagamos al hombre, no hablaba de muchos dioses, no. Recuerda lo que dice Devarim 6:4 al 9. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Entonces, nuestro Elohim Yahweh hablaba desde su trono celestial, rodeado de sus huestes celestiales, como un rey delante de su corte. Dice, hagamos. Los malachim escuchan, son testigos, pero solo Elohim crea. Entonces la enseñanza es que tú y yo no somos un producto del azar. Él es un fruto de una decisión de amor en la comunión eterna de nuestro Elohim Yahweh. Cuando dice imagen y semejanza, ¿qué significa? Imagen, Tselem, T-Z-E-L-E-M, y semejanza, Demut. Imagen quiere decir que es el reflejo visible y la representación. La semejanza es el carácter, es la naturaleza, es el propósito. Y no significa que nosotros seamos dioses, sino que somos el reflejo de su carácter, somos portadores de su autoridad y llamados a manifestar su reino en la tierra. Entonces, cuando el enemigo te dice que tú no vales nada, recuerda que tu identidad no depende de tu pasado, ni tampoco de tus caídas, que también hemos hablado. Tú llevas, y yo también llevo, la huella digital del Creador en nuestra alma. Bendito es el Padre Eterno. También leíamos y señoreé. ¿Qué fue lo primero que nuestro Elohim le dio al hombre? Autoridad. No lo puso como un esclavo, sino como un mayordomo de la creación. Fuimos diseñados para gobernar, no para ser esclavos del pecado. Pero mucha atención, gobernar no es abusar, sino administrar con justicia el mundo que Él nos ha confiado. Y aquí prácticamente más enseñanza, el que gobierna con Elohim, primero gobierna su propio corazón. Cuando yo sé que los veo a ustedes, hermanos,
que ustedes anotan, y eso está muy bien, está excelente. Eso muestra interés de que quieres aprender más de la bendita Torah. Eso está excelente. Sin embargo, a lo que quiero llegar es, tú, por ejemplo, te doy una idea. La palabra que te acabo de decir, el que gobierna con Elohim, primero gobierna su propio corazón. Tú puedes hacer un letrero, no sé cómo hacerlo, yo nomás los hago ahí en WhatsApp, pero no quedan tan bien que digamos, y le puedes poner Kehilá Shabbat Shalom. Y estamos ministrando la palabra del Eterno, y eso es maravilloso, y eso créemelo que el Padre Eterno te lo va a tomar mucho en cuenta. Ahora, varón y hembra los creo. Nuestro Elohim define desde el principio la identidad sexual y complementaria tanto del hombre y de la mujer. Ambos son portadores de la imagen divina y ninguno es inferior al otro. Tenemos diferentes obligaciones. Eso lo vemos en este caso, Bereshit 2:24, en este caso en la Jatuna. Ahora, repito esa parte, que ambos somos, tanto hombre como mujer, somos portadores de la imagen divina. Juntos reflejamos el rostro de nuestro Elohim Yahweh, juntos. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a una sola carne. Ahora, pregunto, ¿dónde está la imagen completa de Elohim en la humanidad? En la unión de el hombre y la mujer. Es el complemento en pacto y también en unidad. El diseño de la familia no nació en la cultura, nació en el corazón del Abacadosh. Atacar ese diseño es atacar la imagen del Creador. Y cuando se distorsiona lo que Elohim diseñó, no es solo un pecado social, es un ataque espiritual. Atacar el diseño es atacar al diseñador. ¿Estás de acuerdo? Pero cuando honras el diseño celestial, estamos manifestando todo el esplendor del Creador en nuestra vida, en tu casa y también en tu descendencia. Ahora, vamos a ver Bereshit capítulo 1, verso 28. Y los bendijo Elohim y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Lo primero que nuestro Elohim hace, después de crear al hombre y a la mujer, no es reprenderlos, no es darles una carga, es bendecirlos. El Padre Eterno, repito, lo primero que soltó sobre la humanidad fue la bendición. Antes de que Adán diera un paso, ya había una palabra de bendición sobre su vida, en este caso de Adán. Dice, y los bendijo Elohim. La identidad nace en la bendición. Arrodillarse, hermanos, para impartir vida. En hebreo es baraj. Nuestro Elohim se inclinó en favor del hombre. Antes de trabajar, antes de multiplicarse, antes de conquistar, la bendición ya estaba sobre ellos. Y la enseñanza es, no trabajas para ser bendecido. Trabajamos porque nosotros ya somos bendecidos. Y la bendición antecede al esfuerzo. Cuando dice fructificad y multiplicaos, es un llamado a dar fruto. Fructificar no es solamente tener hijos, es producir vida. Por fin, te explico. Es decir, resultados
obras que glorifiquen a nuestro Abacadosh. Multiplicaos implica expansión. Multiplicaos implica crecimiento, extender la vida y también la fe. Te explicaba un poquito en el tema la cosecha de las naciones, en el cierre de la fiesta de Sukkot. Por los que no lo han visto, lo pueden observar y ahí hablo de los obreros. Mucho es la mies y pocos son los obreros. Eso es bíblico. Entonces, todo esto, recuerda que todo viene ligado, desde Génesis hasta Apocalipsis. Todo es un solo cuerpo. Ahora, hermanos, mi pregunta es, ¿qué espera nuestro Elohim Yahweh de ti y de mí? Que no vivamos estériles, sino seamos fructíferos en todo, en tu fe, en tu familia y en tu servicio. Dice la palabra, llenad la tierra. No era quedarse en un rincón prácticamente del Edén, era llenar toda la tierra con la imagen de nuestro Elohim Yahweh. Entonces, proféticamente, llevar la presencia de Elohim hasta lo último de la tierra, lo que dice en Hechos capítulo 1, verso 8. ¿A qué me refiero? Que donde pongas tu pie, ahí debe haber ese reflejo del esplendor del Eterno. Tu casa, tu trabajo, tu ciudad, debe llenarse de la presencia del Padre Eterno, mediante la palabra de Él y mediante el puente que nosotros somos, te lo mencioné también ese día, somos atalayas para ese pueblo que necesita conocer esta gran verdad. No necesita conocer hasta cierto punto a un servidor, porque yo no me estoy publicando, no ves fotos de mí, etcétera, no. Estamos hablando de la palabra del Eterno. Tú no te has reunido hoy en esta bella quejilá por medio de esta videollamada para escuchar mi vida como tal. No, estamos conectados para aprender de la Torah, tener ese conocimiento e irnos firmes de lo que el Padre Eterno quiere mediante ese camino estrecho de la Kedusha. Ahora dice, sojuzgadla, es decir, ordenar el caos. En hebreo es kavash, que quiere decir someter y ordenar, gobernar también con firmeza. No es explotar ni tampoco destruir, es traer orden, es traer un orden donde hay un desorden. Espero que no me haya yo que me haya dado a entender. Es traer orden donde hay un desorden. En tu propia casa, ¿qué haces? Hijo, hija, vamos a hacer esto, vamos a hacer acá. Fíjate cómo está este cuartito, donde están todos los tiliches, está hecho un desastre. ¿Qué hay que hacer? Lo más lógico es sacar todo, sacamos todo y volvemos a empezar a acomodar. Pero en esa bodega, en ese cuarto, hay cosas que ya no sirven, que a lo mejor ya tienen años, incluso hasta se echaron a perder. Así es nuestro corazón, hermanos. Por eso estamos en un principio. Es sacar lo que no nos funciona, lo que no nos sirve, sácalo. Es lo que te menciono, es traer orden donde hay un desorden. Esa bodega ya va a estar más espaciosa, va a estar ordenada, vas a saber en dónde están las cosas. Perdón por ese ejemplo burdo, hermanos, pero así también te lo transpolo en nuestra propia vida. Te empiezas a llenar de cosas y más cosas en la cabeza y la cabeza está así. Hasta duele. Creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Duele la cabeza, es que me falta pagar el gas, la no sé qué, etcétera, 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 muchas cosas.
y nos llenamos de muchas situaciones y eso obviamente no es, no es la manera en la que nosotros debemos actuar. Debemos traer ese orden donde hay ese desorden. Tenemos que empezar con algo. Pues, depurar lo que nos está haciendo daño. Ahora, ¿qué significa sojuzgar en tu vida? No dejar que el pecado, la carne o el enemigo gobiernen sobre ti, sino poner todo bajo el gobierno de nuestro Elohim Yahshua. Ahora, también leíamos la palabra señoread. El hombre recibe el mandato de gobernar. ¿Sobre qué? ¿O sobre quién? Sobre peces, aves y bestias. Esto habla ciertamente de autoridad en todas las dimensiones: mar, aire y tierra. Fuiste creado para ejercer, y yo también todos, ejercer dominio bajo la voluntad de Yahshua HaMashiach. Entonces, cuando vives la palabra, nada creado puede gobernar sobre ti, ni las tinieblas, ni el miedo, ni tampoco la opresión. La primera palabra de nuestro Elohim sobre ti no es maldición, es bendición, ya lo leímos. Fuimos creados para fructificar, para multiplicar, para llenar, para ordenar, para gobernar. Entonces no hay que vivir como víctimas, sino como portadores de la bendición original. Si se dan cuenta, apenas voy en el capítulo 1, hermanos, y recuerden que me voy a ir hasta el capítulo 6, verso 8. Génesis capítulo 1, verso 31. Dice, y vio Elohim todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el sexto día. Después de 6 días de la creación, después de cada orden, después de cada milagro creativo, llega este verso como un broche de oro. Y vio Elohim todo lo que había hecho, y era bueno en gran manera. Ahora, pregunto, ¿cómo calificó nuestro Elohim Yahweh su obra? No solo buena, sino prácticamente top meo, o sea, muy buena, excelente, completa. Entonces nuestro Elohim observa su obra. Cada día el Shaddai decía, es bueno. Pero al final del sexto día, cuando ya estaba el hombre, dice, muy bueno. Es decir, la creación no estaba completa sin ti y sin mí, sin el hombre. Eres parte del muy bueno. Lo leíamos, hermanos. Aunque el enemigo quiera hacerte sentir insignificante, nuestro Elohim Yahweh te incluyó en su obra perfecta. Retomo. ¿Qué significa Tov Meod? Bueno, pleno, en orden. Meod, en extremo, en abundancia, con fuerza. No es un bueno mediocre, es un bueno abundante, explosivo, perfecto. ¿Cómo ve una vez más Elohim Yahweh lo que él hace? Como excelente. Perdón lo que voy a decir, hermanos. Él no crea basura. Él no comete errores. Si él te hizo a su imagen, tú tampoco eres un error. El sexto día aparece el hombre y con él el muy bueno. Todo lo demás era preparación. Tierra, mar, plantas, animales, todo estaba esperando al hombre para que ejerciera prácticamente el dominio. Tú y yo no somos invitados de segunda mano. Fuimos creados como una parte esencial del plan de nuestro Elohim Yahweh. La obra terminada y perfecta apunta a Yahshua. En el madero, en la cruz, él lo declaró, consumado es. Yohanan capítulo 19, verso 30. Entonces la misma esencia de muy bueno.
es decir, completo, perfecto. Bereshit abre con su obra terminada en 6 días. El Mashiach cerró con una obra consumada en el 6º día, es decir, viernes antes de Shabbat. ¿Qué aprendemos, hermanos? Que la perfección del principio apunta a la perfección de la redención. Nuestro Elohim Yahweh no crea a medias. Su obra siempre es excelente. Tú formas parte del muy bueno. Tu vida es parte del plan perfecto y completo. La creación cerró con muy bueno y la redención cerró con un consumado es. No sé si me estoy dando a entender, hermanos, el paralelismo que hay. Aleluya. Vamos a Bereshit capítulo 2, del 2 al 3. Y acabó Elohim en el día séptimo la obra que hizo y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Elohim el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había creado y hecho. 6 días Elohim trabajó en la creación, pero el séptimo día pasó algo distinto. Reposó. Ahora mi pregunta es, ¿acaso Yahshua se cansa? No. El Shabbat no fue porque estuviera agotado nuestro Elohim, sino porque quiso dejar un modelo divino para cada uno de nosotros. Tú sabes que el Shabbat significa cesar, detener, reposar. Yahweh quiso mostrar que la vida no se mide solo por la productividad, sino por la capacidad de detenernos y reconocer quién es el dueño de todo. El mundo te mide por lo que produces. Elohim Yahweh te mide por cuanto reposamos en él. Aleluya. Por tu obediencia. Pregunta, ¿qué fue lo primero que nuestro Elohim santificó? No fue un objeto, no un lugar, sino el tiempo. El Shabbat se convirtió en el día apartado para su presencia. Y esto nos enseña que la santidad no es solo un espacio físico, así como el templo, sino también es un ritmo de vida. También te he ministrado varias veces esta parte, pero te estoy cambiando las palabras. Entonces, cuando guardamos el Shabbat, no solamente descansamos, nos alineamos con el diseño original de Yahweh. Entonces dice el texto, y bendijo Elohim el día séptimo. El día mismo, fue impregnado de bendición y también de vida. Por eso Yahshua dice que el Shabbat fue hecho para el hombre y no el hombre para el Shabbat. Marcos capítulo 2, verso 27. Ahora, ¿para quién es el Shabbat? Para nosotros, para que recibamos ese descanso, recibamos esa renovación y por supuesto también esa comunión que tanto la necesitamos. Entonces Yahshua es el Shabbat viviente. El Shabbat apunta al Mashiach, quien nos invita, venid a mí y yo os haré descansar. Mateo capítulo 11, verso 28. Entonces el verdadero reposo no está solo en un día, sino, repito esta parte, el verdadero reposo no está solo en un día, o sea, como ahorita, Shabbat, sino en él, hermanos, en él. Dice Hebreos 4:9, pero queda un reposo para el pueblo de Elohim. Guardamos este día, pero sobre todo guardamos al Mashiach en nuestro corazón, quien es nuestro descanso eterno. El Shabbat es parte de la creación, no de una religión, ni tampoco del judaísmo, que quede claro. No es del judaísmo. Ahora, él es el primer tiempo santificado y bendecido por nuestro Elohim. Estoy hablando del Shabbat. El Shabbat
no fue creado para agobiar, sino para bendecir. El Shabbat no es una carga, es un regalo de los Shamaim. El Shabbat no oprime, el Shabbat libera y apunta al Mashiach, quien es nuestro reposo verdadero. Bereshit capítulo 2, verso 7. Entonces Yahweh Elohim formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí se nos muestra cómo nuestro Elohim crea al hombre de manera diferente al resto de la creación. Pregunto, ¿cómo creó Elohim los cielos, la tierra, las plantas y los animales? Con su palabra, sea y fue. Pero ¿cómo creó al hombre? Con sus propias manos, del polvo de la tierra y soplando en él su propio aliento, su ruaj. Entonces somos formados del polvo. La palabra yatzar, que quiere decir moldear, como un alfarero. El material base, el polvo, afar, lo más simple y frágil de la tierra. Y esto nos recuerda nuestra humildad y también nuestra dependencia. La enseñanza es, por fuera somos polvo, somos frágiles, somos temporales, pero en manos del alfarero somos vasos útiles para su esplendor. Y el aliento de nuestro Elohim, cuando dice sopló, es decir, Nishma Haim, el aliento de vida. No solo era una vida física, sino era el alma y el espíritu. Recuerden que estamos compuestos por alma, espíritu, alma y espíritu. El espíritu vuelve, cuando las personas mueren, su espíritu vuelve al quien lo da, quien es Yahweh. El alma es la que se juzga y el cuerpo vuelve a la tierra de la cual nosotros fuimos formados. Entonces vemos aquí, amados, aquí que aquí hay una diferencia con los animales. Ellos tienen una vida biológica, pero solo el hombre recibió el soplo directo del Creador. Tu verdadero valor no está en lo externo, sino en el ruaj que Elohim Yahweh depositó en cada uno de nosotros. Ahora, el hombre, un ser viviente. En hebreo es nefesh hayah, que quiere decir alma viviente. No eres solo cuerpo, eres un ser integral, lo que te acabo de comentar, cuerpo, alma y espíritu. Cuando el soplo de Elohim entra, el polvo cobra su propósito y también la dignidad. Ahora, pregunta, ¿quién eres tú delante de nuestro Elohim? No es solamente materia, eres polvo por su aliento, yo también, diseñado por Yahweh Sebaot. Y en Juan capítulo 20, verso 22 dice, Yahshua sopló sobre sus discípulos y dijo, recibid el Ruach HaKodesh. ¿Eres polvo? Sí, pero polvo tocado por el aliento divino. Tu dignidad y tu valor no vienen de la tierra, sino del soplo que llevamos dentro. Entonces, amada Kehilá, aquí la bendita Torah nos abre el corazón del Eterno, que no solamente Él creó el universo, sino que preparó un ambiente de deleite para el hombre. Ahora, déjeme ver, ¿en qué cita me quedé? No me pueden indicar. ¿Mandé? Un segundito, por favor. Ya se me perdió la cita. Todo Rabá. Muy bien.
Vamos a... un segundo, hermanitos. Dice... Bendito es el Padre Eterno, aleluya. A ver, voy a abrir mi Biblia, hermanos, porque perdí la cita. Génesis, capítulo 2, verso 8. Dice así: y Yahweh Elohim plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí el hombre que había formado. Aquí prácticamente nuestro Elohim planta un huerto en el Edén. En este caso, el hombre es colocado no en un desierto, sino en un lugar de deleite. Ahora, ¿por qué nuestro Elohim quiere que habitemos? En su presencia, hermanos, en el Edén espiritual, es comunión con Él. La enseñanza no es solo un lugar geográfico, es un estado de vida en la presencia del Creador. Génesis capítulo 2, verso 9. Y Yahweh Elohim hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Aquí vemos que el árbol de la vida es símbolo de la eternidad y del Mashiach. El árbol del conocimiento del bien y del mal es símbolo de libre albedrío y también de prueba. Ahora, ¿qué nos enseña el árbol de la vida? Que el propósito eterno del hombre era vivir para siempre en comunión con nuestro Elohim. Ahora, otra pregunta: ¿qué enseña el árbol del conocimiento? Que el amor verdadero se prueba en la obediencia. Elohim no creó robots, creó hijos capaces de elegir. Desde el inicio, Elohim, Yahweh, puso delante del hombre dos caminos: la vida o la muerte. En el Mashiach tenemos el acceso de nuevo, en este caso, al árbol de la vida. Apocalipsis capítulo 2, verso 7. Vemos que el reposo es parte del diseño, no es un invento humano. Nuestro Elohim sostiene la vida, aunque no lo veamos, aunque no lo creamos. Quiero que vayamos a Bereshit, capítulo 2, verso 24. No voy a alcanzar a terminar. ¿Cuánto tiempo más o menos llevo de administración? ¿Te puedes fijar, por favor? Bereshit capítulo 2, verso 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Voy a terminar solamente con este verso, amados Sahim. Este verso que acabo de leer no lo dijo Adán ni Java. Es un comentario divino, la declaración del Eterno que marca el diseño del matrimonio. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Pregunta: ¿qué significa dejar? En hebreo se dice asab, quiere decir soltar, apartarse, desprenderse. No se trata de abandonar en deshonra, sino de establecer nuevas prioridades. El matrimonio implica un cambio de lealtades. Ya no vives bajo la autoridad de tus padres, sino que inicias un nuevo pacto. Entonces, una mujer, un hombre, lo dice, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre. Entonces, un hogar nuevo no puede construirse si todavía está atado al papá o a la mamá. El matrimonio comienza con la independencia y también con la responsabilidad. Dice, se unirá a su mujer. En hebreo es davak, es pegarse, es soldarse, es unirse como dos cosas inseparables.
no es una unión temporal, es un pacto permanente. El matrimonio no es un contrato que se rompe, es una adhesión que se hace una sola pieza. Bereshit 2:24. Entonces, ¿qué significa unirse? Que el matrimonio no es superficial, es entrega total, es un pacto de fidelidad y también de amor. Y dice, y serán una sola carne. Esto no habla solo de intimidad sexual, hermanos, sino de unidad integral. Es física, emocional, espiritual y también de propósito. El hombre y la mujer diferentes, pero son complementarios, reflejando juntos la imagen de nuestro Elohim Yahweh. Entonces vemos que la verdadera unión no es solo el cuerpo, es también el corazón, en el espíritu y en el destino. Pablo conecta este pasaje con Yahshua y su Kehilá en Efesios capítulo 5, 31 y 32. Así como el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su mujer, el Mashiach dejó la gloria del padre para unirse a su novia. Así como el matrimonio forma una sola carne, la Kehilá es el cuerpo del Mashiach, unido a él en pacto eterno. Entonces pregunta, ¿qué refleja el matrimonio según la Torá? El misterio de la unión entre Yahshua y su Kehilá. Y el mensaje tal cual, o el mensaje central, el matrimonio no es un invento humano, es un diseño divino. Requiere cortar dependencia, unirse a ese pacto firme y ser uno, es decir, unidad total. El matrimonio refleja el misterio entre el Mashiach y su pueblo. Atacar ese diseño es atacar la imagen de Elohim y del Mashiach como su novia. Voy a dejar hasta aquí, me faltan todavía 3 capítulos, no los voy a terminar. Abba Kadosh, Padre eterno, Padre bendito, toda Rabá, bendito Yahshua, por permitirme hablar de este inicio, de esta Parashá Bereshit. Te pido, Padre eterno, que me sigas guiando, que me sigas iluminando, Abba, para poder seguir explicando mejor estas Parashot, Abba. Dame la sabiduría, dame el entendimiento, lléname del fuego de tu bendito Ruach HaKodesh, Abba, así como a mis hermanos, a mis hermanas que están aquí conectados y las almas que también ven estas enseñanzas, Abba. Tócalos, por favor, por medio de tu bendito Ruach HaKodesh y levántalos, Abba, como un pueblo erguido, un pueblo que te ame, un pueblo que te obedezca, bendito Yahshua. Te agradezco infinitamente por este inicio de Shabbat, por esta parashá, y si tú nos lo permites, Abba, nos seguiremos gozando en tu bendita presencia y seguiremos aprendiendo más de tu bendita Torah para poderla llevar por obra, Abba. Beshen Gadol Yahshua Hamashiach, Omen, aleluya. Toda Rabá, Abba Kadosh, grandes son tus obras y grandes son tus maravillas. Nos ponemos